¿Quieres tocar en vivo con Ableton Live? Voy a hacer un par de videos que expliquen un poco de diferentes estilos y opciones que puedes usar, ¿va? He hecho un chorro de videos de Ableton Live. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y pongo el link al video que explica eso específicamente. Y si es más corto, te lo contesto. Soy Juan Carlos Sotelo y vamos a Ableton Live. Regularmente, tú empezarías una sesión así desde cero y lo primero que tendrías que preguntarte es qué es lo que quieres tocar. Si quieres tocar una onda más DJ set, ese es otro video. Esto es como para ejecución en vivo. Si eres un músico que está tratando de llevar su computadora para tocar en vivo, ¿va? Entonces, hay cosas que hay que considerar. Sabemos que el CPU de las compus no te va a aguantar 60 canales, ¿no? O sea, olvidemos tener 60 canales con Keyscape, olvidemos tener... O sea, no hace falta, no hace ninguna diferencia. Entonces, supongamos que para un show podrías necesitar más o menos 4 sonidos como tecladista, principalmente, y podrías necesitar algo que fuera más un piano, ¿no? Y si pico tabulador en mi teclado, me brinca el siguiente track para cambiar el nombre, y luego necesito un Rhodes, porque todo el mundo usa el Rhodes ahora. Luego voy a necesitar un pad, porque en alguna canción necesito pads. Y este va a ser como un instrumento combinado, ¿va? Vamos a trabajarlo en la vista de sesión porque para tocar en vivo, aunque podrías hacerlo en la vista de arreglo, pues la verdad es que no sé, me parece que es un poco más incómodo para ciertas cosas y ahí tienes más junta toda la información, vaya. Teóricamente, solo tendrías que insertar los instrumentos que a ti te gusten aquí. Lo que podría pasar es que tienes un piano, y lo usas para algunas canciones, ¿no? Después tú dices, voy a cargar un Rhodes. Ok, tienes un Rhodes. Y te decía que luego vas a usar un pad. Y bueno, tienes un pad de cualquier tamaño que quieras. Y luego haremos el instrumento combinado. Pero quiero que veas aquí en la parte de arriba donde está mi uso de CPU. Ajá. Acuérdate que lo puedes ver como promedio, que es decir, más o menos cuánto estás gastando en promedio, o picos en tiempo real, actuales. Es muy importante que estés pendiente de cómo está esto en pausa. Y si yo más bien no dejo que escuches, y lo único que me interesa es que veas cómo sube esto cuando yo genero sonido adentro de Ableton. Quiero que veas cómo sube de ese 5%, vamos a hacerle suma a la ventana, con control más. Y quiero que veas cómo aumenta el uso de CPU cuando empiezo a tocar. Ya se fue a 15, ¿no? Si me voy al instrumento de al lado, está en 15. Si me voy al de al lado, está en 15. El problema que tienes con esto es que solo son 3 instrumentos y ya estás en 15% de uso de la computadora. Y es muy importante que entiendas que para tocar en vivo la prioridad es que tu computadora no se muera, no genere cortecitos de audio, y por eso no siempre vas a poder utilizar los plugins más caros o más teóricamente realistas, porque además... a menos que estés tocando en un espacio donde acústicamente el espacio permita que se escuche la diferencia, porque el sistema del PA está increíble, el espacio internamente está increíble. A menos que tengas todo eso a tu favor, la realidad es que dudo muchísimo que vayas a aprovechar pianos de semejante calidad, pads de semejante calidad, y la verdad es que puedes pasar bastante desapercibido con sonidos a veces nativos de Live y a lo mejor con sonidos de plugins un poco más económicos. Entonces, por ejemplo, ahora que vamos a hacer la fecha de René en Guadalajara, hay una canción que trae un clavicordio. Y tengo 2 opciones de cómo podría utilizarlo. Podría utilizar el Surge, que es un plugin que utiliza muy poquito CPU. Y ya tengo 3 videos medio largos del Surge
Y lo que me interesa aquí, puedes cambiar el tamaño de la ventana del Search dejando apretando Shift, que lo último a lo que le hayas hecho clic es a la ventana del Search y después con Shift más y Shift menos, ¿va? Y también funciona si pico Command más F para buscar y busco Clavi, ¿no? Creo que el bueno era este. Este funciona bastante bien y ese funciona bastante bien. O sea, los dos los podríamos solamente procesar un poquito y los podríamos usar en el show, porque van distorsionados y como con un ampli y así. Entonces, ya que tengo el sonido del clavi, la verdad es que este suena súper bien para fines prácticos, aunque tengo aquí los efectos internos del Search. Ya suena bastante bien y lo más importante es que veas esta parte de aquí abajo. Cuando yo pongo mi mouse en este bordecito, vas a ver que hasta abajo dice latency, 0 samples. Y eso significa que tiene muy poquito retraso, que no genera retraso a la hora de tocar. Pero si yo me voy aquí al Pigments, vas a ver que dice 48 samples. Si yo me voy al Stage 73, dice 48 samples. Y si yo me voy al Falcon, dice 0 samples, aunque es un piano que suena muy, muy bien, ¿no? Y suena súper bien ese piano. Entonces tienes que escoger a qué instrumentos les quieres invertir recursos y realmente cuántos necesitas. No necesitas 24 instrumentos para un show. Te lo juro que no. Con que tengas los sonidos más básicos para diferentes estilos a lo largo de las canciones es más que suficiente. Y más bien vamos a tratar de acomodarlos de forma que tenga sentido. Entonces, quizás mi piano me podría quedar con el Falcon. El problema es que yo estoy pensando en el show, ¿no? El problema de show es que un plugin como el Falcon necesita de iLok. Entonces, este plugin, aunque suene increíble, tengo el problema de que si tengo el iLok físico en USB, necesito llevar un hub, que las entradas y salidas del hub me den lo suficiente como para que nunca me quede sin puertos USB, incluida mi interfaz de audio con la que voy a salir. Entonces, aunque el sonido está bueno y no genera samples, el gran problema que tengo es que me consume un puerto USB. Y si dependo del iLok Cloud, de la nube, es que si estoy tocando en un lugar donde el internet está medio malo y dependo de algunas cosas, pues el gran problema es que en cualquier momento podría desconectarse la licencia y fallar. Ahora, los plugins de Arturia no necesitan iLok y entonces pues nunca vas a tener un problema de eso, pero el problema que vas a tener es que pues son un poco pesados para tocar en tiempo real, ¿no? Aunque tengamos el Analog Lab, que pues está bastante pensado para como ser una mega librería y que esté súper integrado con el Keylab, no dejan de ser pesaditos para el CPU. Entonces quizás no te va a aguantar muchos plugins de Arturia, ¿no? A lo mejor uno y tendrías que escogerlo muy bien. A lo mejor un Solina por las cuerdas, que es un sonido muy específico, pero un piano eléctrico tipo Rhodes hay de todas las empresas. Si yo me voy a ver qué instrumentos hace Arturia, digo, bueno, quizás si necesito el sonido de la 303, podría utilizar algo de Arturia. O de un Juno, que también hay muchas emulaciones del Juno. Moogs, hay muchas emulaciones de Moog. Pero pensaría en eso que te digo del CPU. Quizás si fuera un sonido muy, muy específico, o un SQ80, ¿no? Que el de Arturia suena bastante bien. Como si fuera algo muy específico, me iría por ese. Pero de otra manera, hay sonidos que llegan bastante cerca. Ahora, si tienes un patch muy específico con algo como el Pigments, que este es como el plugin estrella de Arturia, que promueven porque ya hace todos los tipos de síntesis aditiva, granular, y tengo un video bastante bueno para que aprendas a usarlo. A lo mejor si el patch ya suena muy bien, pues entonces quizás agarras la versión del Pigments y ya no usas ningún otro de Arturia. Pero de nuevo, estoy pensando en qué voy a necesitar llevar para tocar, cuánto me consume del CPU y cuánto realmente se va a apreciar esa super calidad que yo creo que escucho en el venue, en el lugar en el que me voy a presentar. Y algo como el Search, que no tengo problemas de licencias, que pues no necesita iLok, a lo mejor no es nativo dentro de Live, pero es muy, muy ligero y me permite como bajar muchos presets de gente de la comunidad que se dedica a hacer presets y hay sonidos increíbles, ¿no? Entonces puedes irlo combinando. Ahora, podrías también hacer algo como jalar un sample
porque funciona dentro del track que estás usando. Y nada más lo vamos a cortar rapidísimo. Y aquí yo ya debería de tener a estas alturas un video del simpler y del sampler. No existen todavía en mi canal, pero ya debería de tenerlos. Y vamos a ponerlo ahí. Entonces te recuerdo que si estás cargando un sample, lo único que tienes que siempre revisar es que sí esté en la nota que crees que debería estar. Entonces yo voy a tocar un Do y veo que está en La sostenido. Entonces pues nada más ajusto la afinación a La sostenido, Si, Do. Listo, ya está en Do, ¿no? Y el sonido está bueno, ¿no? Todavía le puedo poner algunos efectos igual nativos de Live. Tengo varios videos muy dedicados sobre el autofilter, la saturación, la reverberación, donde te enseño cómo aprovechar mucho los efectos. Ahora, aquí la otra recomendación que te podría hacer es que si vas a combinar efectos o vas a usar los mismos efectos para varios de tus tracks, entonces sí te conviene utilizar los retornos de Ableton Live, ¿no? Acuérdate que podrías crear, insertar canal de retorno y simplemente lo mandas para allá. Y aquí insertas una reverberación, Hybrid Reverb, ¿no? Y aunque este sample tuviera o no tuviera tanta reverb, lo único que yo quiero hacer es añadirle un poquitito más. La ventaja de tenerlo aquí separado es que, uno, puedes utilizar menos reverberaciones en tu sesión, lo cual consume menos recursos. Y dos, es que puedes ecualizar por completo esta reverberación, tanto a la entrada como a la salida. La ventaja del Hybrid Reverb es que acuérdate que tienes un ecualizador que puedes poner a la entrada con este botoncito de pre. Y entonces, pues no sé, puedes limpiarlo un poco. Y después a la salida lo terminas de acomodar un poquito donde tú lo necesites. Entonces yo ya podría utilizar ese, podría tener quizás otro retorno que tenga un delay de octavo con puntillo, que son tiempos de delay muy comunes. Y a lo mejor con 5 instrumentos la libro bastante bien, ¿no? Quizás no necesito tantísimos colores a lo largo de un set de 10 canciones. Ahora, lo que se empieza a volver muy importante también es cómo cambias de uno a otro. Tengo otro video donde te explico cómo utilizar bien el MIDI de los Keylab, pero el concepto es este. Aquí en la parte de arriba a la derecha es que si tú picas este botón que dice MIDI, te deja asignar todo lo que está en azul a cualquier botón MIDI o fader MIDI o perilla MIDI que esté conectada a tu computadora. Entonces, en el otro video que tengo de qué controlador MIDI es para ti, también te explico con este Zone K2 de Allen & Heath, que tengo perillas, un chorro de botones y demás. Lo que voy a hacer es voy a asignar partes de este para navegar en mi set. Que esto podría vivir simplemente al lado de tu teclado y pues en la disposición que quieras, simplemente para que te quede cómodo para tocar y que no te estorbe, ¿no? Que sea fácil de viajar con él, que sea ligero. Eso también se vuelve importante en esta gran ecuación de cosas. Entonces, mucha gente veo que lo que intenta hacer es programar los volúmenes. Entonces, por ejemplo, yo podría poner volumen 1, haces clic, tocas el botón de tu controlador MIDI y si te fijas ya se va asignando. Para que esto funcione, no olvides revisar, o si no está funcionando, en las preferencias Link Tempo MIDI, que esté asignado a pista. Porque si el controlador no está asignado a controlar la pista, no va a poder acceder ni a las notas MIDI ni nada de esto. Y remoto, te recuerdo que hace referencia a la reproducción global y sincronización tiene que ver con luces. Entonces, pues, si no, usa cada uno para lo que sea. No prendas todos porque generas ahí unos problemitas que no necesitas. El de sincro en la salida lo tengo prendido en el Zone porque lo que quiero es que se prendan las luces cuando justamente prendo el botón para saber qué está prendido, ¿no? Adentro de mi sesión. Entonces, ahora si yo uso el botón para subir y bajar el volumen, ves que tengo un rango súper grande para cambiar el volumen. Se va de menos infinito a 6. Y entonces no me deja regresar al balance que yo necesito. Una solución sería abrir tu navegador, picar otra vez la ventanita de MIDI y ahora sí puedes ver que está asignado a la mixer. Pero no te deja controlar el rango y eso es un problema, ¿no? A mí me parece que es un problema. Entonces los voy a tomar todos y los vamos a borrar. Lo que podrías hacer es, a mí me gusta tener estos racksitos de estructura de ganancia que los puedes descargar completamente gratis y ya no los tienes que hacer tú. Te dejo el link abajo en la descripción también. Y entonces puedo asignar esto
a mi controlador MIDI. Y aunque no puedo ajustar el rango, la ventaja es que como esto está dentro de un audio rack, cuando yo estoy mapeando, cuando estoy creando el mapping de mis macros, ahí sí puedo ajustar un límite. Entonces, en vez de que vaya de menos infinito a más 35, puedo hacer que vaya a menos 9, por ejemplo. Y entonces, ahora sí estas dos perillas irían, ¿ves? De menos infinito a menos 9. ¿Esa idea funciona? Yo no te la recomiendo mucho. Si quieres probarla, pruébala. Porque el problema que tienes... Esa es una de las cosas que podrías usar para empezar a manejar diferentes instrumentos. Pero el problema que yo le veo es que si tú cambias de instrumento y todavía está decayendo un acorde o algo que tocaste, lo vas a cortar de golpe. Y eso pues no suena bien. Entonces, una cosa que, esto es nada más un paréntesis de precaución, también lo que la gente luego intenta hacer es estar prendiendo y apagando los instrumentos en tiempo real, igual utilizando los atajos de un controlador MIDI. Y siempre y cuando no sea muy pesado el instrumento, esto podría funcionar. Pero aquí tendrías que fijarte mucho si quieres hacer eso, en cómo es el uso de CPU cada vez que lo prendes y lo apagas. Porque al final lo que acabas haciendo es que tienes que combinar varias cosas. No solamente quieres que se prenda para que ya no estés moviendo la posición del volumen del instrumento, sino que lo que quieres es que se arme la pista para que puedas tocar ahí. Y que se prenda el instrumento. La ventaja de trabajar con el controlador MIDI es que puedes armar la pista, armar el track y apagar el instrumento en un solo movimiento. Entonces ahí sí puedo, ¿ves? Hacerlo en un solo movimiento. ¿Te acuerdas que te dije que tengas cuidado con cómo tienes asignados tus accesos MIDI adentro de Ableton Live? El tema es que si mi Zone K2 lo voy a utilizar solamente para prender y apagar instrumentos, lo que quiero es que sea un control remoto. Fíjate qué va a pasar. Yo lo tenía en pista. Entonces yo estoy tocando, bla, bla, bla. Prendo mi instrumento de piano, tengo mi foquito rojo prendido y cuando toco cualquier otro botón MIDI de aquí, las perillas y los faders no hacen nada, pero todos los botones para prender y apagar instrumentos, eso es un problema. Entonces, si yo desactivo el control de pista del Zone K2 y lo dejo en remoto, ya no lo hace. ¿Ves? Por más que le dé. Entonces, pon mucha atención a tu capa MIDI. En verdad, esto es súper importante. Por ejemplo, si yo no quiero que mi interfaz mande MIDI durante mi toquín en vivo, no lo pongo. Si no necesito que mi push esté mandando, pues no lo pongo. Si no necesito nada de MIDI redundante, pues tampoco lo uso, ¿sabes? Solamente tendría aquí a lo mejor, no sé, un Keylab, cualquier teclado MIDI que use, un Nectar, un Novation, o sea, el que uses, ¿no? Native Instruments, no importa. Y si tienes dudas de qué teclado es para ti, también ve a ver esos videos que ya tengo en mi canal. Te va a aclarar todas las dudas. Porque además acuérdate que los teclados los puedes dividir por canales MIDI y con eso podrías tenerlo activado a que escuche el track y escuche lo global, pero cada instrumento simplemente se esté tocando a través de un solo canal MIDI. Eso nada más lo cambias en la partecita de acá arriba y a lo mejor mandas todos tus instrumentos a tu canal MIDI 1 y el resto de tu teclado lo asignas en otro canal, ¿no? Y entonces ya puedes terminar de controlar toda tu sesión desde otras partes de tu un solo controlador en vez de llevar dos. Eso también funciona. Ahora, si estás utilizando algún tipo de Launchpad, que al final acaba siendo lo mismo, acaba siendo puro botoneo, ¿sabes? Entonces, si tú quieres usar algo como un Launchpad para estar navegando en la sesión, una de las cosas que solíamos hacer o que solemos hacer y podemos hacer en live es que podrías tener también otro canal MIDI donde justamente tienes algo como el sampler y a lo mejor aquí van todos tus samplers porque nunca los vas a necesitar al mismo tiempo. Esta es una forma también muy eficiente de hacerlo. Entonces aquí tienes el sampler de track 1 que se va a llamar como tú quieras. Entonces, de nuevo, ve a ver el video que tengo de cómo aprovechar los audio racks, pero haces clic derecho, crear cadena, ¿no? Y a lo mejor aquí tengo otro sample y como tengo mi mixercita, también puedo empezar a balancear un poco más el nivel entre mis instrumentos. Esto es crucial, ¿no? Entonces, aquí aparece otro problema, porque en la parte de arriba vas a ver que ahora tengo una flechita en mi canal MIDI, esta de aquí arriba. Y esto me permite ver la mixer
de las cadenas que estoy viendo adentro de mi track para tocar. Entonces desde aquí podría hacer el balance, prender y apagar, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que de nuevo con Command M podría empezar a asignar todo esto para el prendido y apagado y asignación dentro de mi controlador MIDI. Eso está buenísimo porque te deja hacerlo un poco más rápido y me parece que es más cómodo que estarlo viendo aquí en la cadenita a veces, ¿no? Pero ahora tienes que escoger entre dos instrumentos y pues tienes una opción, prender y apagar la cadena, justamente, ¿no? Es decir, que cuando yo toque un botón, lo que quiero que pase es que se apague un instrumento, no necesito que se cambie el volumen, y quiero que se siga quedando armada la pista en la que estoy trabajando. Solamente quiero que se prenda y se apague este track en el que estoy trabajando. El problema que tienes de nuevo es el decaimiento del sonido, ¿no? O sea, como tú tocas un acorde y luego necesitas ir a otro, en teoría, si todo esto está en un solo track, lo importante es que entiendas que nunca van a sonar al mismo tiempo o no tendrían por qué sonar al mismo tiempo. Esa es la idea de tenerlo junto, porque además juntas todo ese grupo de instrumentos y es más fácil que siempre los encuentres. Además, en un controlador como este, puedes aprovechar justo esa disposición más vertical para que digas, aquí están todos mis pianos, mis Rhodes, mis pads y mis samplers. Entonces ya puedes como tener 4 samplers, 4 Rhodes, 4, ¿no? Y no necesitas tener 32 canales, más bien estás trabajando con poquitos canales y todo bien ruteado. Ahora, podrías simplemente prenderlo y apagarlo, pero corres el riesgo de que si en algún momento algo se boguea, cuando estén prendidos los dos va a pasar esto. Déjame, voy más arriba en las octavas y voy a panearlos, izquierda y derecha. Puede pasar eso, ¿no? Entonces, te recomiendo que aproveches las cadenas, donde justamente, si solo tienes 2, pues no hay problema, porque tienes solamente 2 posiciones, donde si solo tienes 2, no hay problema, porque podrías seleccionar las 2 cadenas, estirarlas al máximo, clic derecho, distribuir en rangos equitativos, clic derecho, asignar el selector de cadena al macro 1, voy a ver solo mi selector 1, y ahora este es el que voy a asignar a ese botón que yo tenía, y ahora brinco de un instrumento a otro. Pero si quiero tener 4, 5, 6 instrumentos, no hay manera de hacer ese cambio gradual. Aunque ahora en Live tenemos esto de los snapshots, que está en esta camarita que ves aquí. Yo muevo mi perilla, tomo la foto, un snapshot, y durante un rato no se podía asignar el MIDI a eso, entonces eso era horrible. Pero ahora ya podrías, de nuevo, como limpiar siempre todas tus asignaciones MIDI, porque no quieres nada que se encime o se cruce, y ahora sí podrías asignar 1, 2 y 3, por ejemplo, y ahora sí podría cambiar entre instrumento 1, vamos a ponerlos así, instrumento 2 e instrumento 3. Entonces, y ahora sí podrías tener muchísimas posiciones. Podrías tener 128 posiciones porque podrías simplemente seguir haciendo snapshots, 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 ¿no? Y listo, esa es una forma muy rápida de hacerlo. Si no estás trabajando en una versión de Live que tengas todos los snapshots, lo que te puede convenir hacer es aprovechar el clip MIDI y adentro de la sección de envolventes, que si estás en otra versión de Live no va a estar aquí, sino que va a estar abajo, te vas a las opciones de automatización del Instrument Rack, te vas al selector de cadena, que la forma más rápida sería mover ese parámetro por última vez, que sea lo último que toques del canal, Shift más tabulador, o aquí abajo te cambias a la vista del clip, y ahora sí tienes ese selector de cadena y lo guardas con un puntito como automatización. Generas otro clip MIDI y guardas otro, generas otro clip MIDI y guardas otro. Y ahora lo que va a pasar es que estos clips desactivas el loop y le pones instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3. Quiero desactivar, esto es súper importante si estás trabajando con clips, quiero desactivar la cuantización del proyecto porque eso significa que me va a dejar cambiar de instrumento en el instante en el que toque el botón MIDI. Podrías necesitar algunos instrumentos que vayan cuadrados al tempo de la canción si estás tocando con una banda que trabaje con click. Y aunque tengas la cuantización global activada, no importa porque puedes cambiar los parámetros de lanzamiento por clip. Entonces, en el instrumento 1, lo que quiero es que la cuantización sea global, es decir, la del proyecto, o que sea non,
Ajá. La del instrumento 2 quiero que sea al compás y la del 3 quiero que sea otra vez non. Entonces voy a poner en rojo los non y en azul el global. La idea de hacer esto es que justamente si cuando estás tocando no quieres tocarla justo en el milisegundo en el cual necesitas cambiar y quieres tocarla unos milisegundos antes o un segundo antes, si es que los tiempos dan, que puedas, o sea, justamente que sí puedas, ¿no? Esto es crucial porque lo que necesitas son las manos libres al final del día. Eso es lo que necesitas a la hora de estar tocando en vivo. Entonces, supongamos que yo estoy tocando con este instrumento 1 y yo me voy a asignar otra vez mi MIDI y no necesito que se estén loopeando, necesito que se disparen una sola vez y listo, ¿no? O sea, no cambia nada si se están loopeando o no. Por lo que te podría beneficiar el loop es porque si estás utilizando un controlador MIDI como este y quieres que se quede prendido el foco para que puedas seguir viendo que ese es el instrumento prendido, entonces te conviene que esté el loop. Ajá. Porque entonces todo el tiempo vas a ver ese foquito prendido. Entonces tengo ese, me voy al de en medio. Y si te fijas, este está en one bar, ¿no? En un compás. Como está en un compás, no va a cambiar inmediatamente. Me regreso al 1, estoy en el 1 que no tiene cuantización. Entonces, estoy tocando. Me voy al 2, se espera tantito, cambia de instrumento. Ajá. Acuérdate que cuando está parpadeando es porque va a cambiar. Y cuando me voy al 3, estoy en global todavía. Ajá. Entonces podría tener este en un compás, este en global que sea 4 compases y el 1 instantáneo. Entonces, global 4 compases, un compás y sin compás ni espera. Y eso se va a adaptar a diferentes necesidades. Entonces, hagamos otra vez como nada más los comentarios de qué es lo que te necesitas fijar. 1. El uso de CPU y que los plugins, aunque hagan una diferencia más o menos en la calidad de cómo suenan, en muchísimos espacios, recintos, donde he hecho shows en varios lugares, he hecho Lunario, he hecho el Estadio GNP, hago un foro chiquito regularmente de 120 personas, pero suena suficientemente bien. Si vas al Multiforo 246, si vas a donde vayas a tocar, el tema es que si las bocinas y el espacio permiten que se aprecie realmente la diferencia entre el keyscape que suena a un piano de verdad según o un plugin de piano que pues suena bastante bien y es más amable con los recursos de tu computadora, pues usa el que sea más ligero con la computadora, ¿no? 2, que si estás utilizando plugins que te vayan a consumir por algún motivo más puertos USB porque usan iLok o algo, pues está bien, solo cuenta bien tus puertos USB para que no te falle. Y si vas a utilizar un hub USB, no uses hubs pasivos. Es decir, cositas como estas que pues sí te sacan de aprietos, pero cuando estás en un show esto es muy arriesgado. Te conviene más algo como eso, que si te fijas tiene adaptador de corriente y puedo conectar 7 cosas al mismo tiempo. Y que ahí incluso traigo, está conectado ahí uno de los discos duros donde tengo todas las librerías de Arturia, del Falcon y de mis librerías de Ableton Live incluso. Entonces yo siempre necesito por lo menos un puerto USB para todas las librerías que tengo, ¿no? Por lo menos necesito uno. Y necesito otro por lo menos para la interfaz de audio que vaya a utilizar. Entonces no es tan sencillito. Después, reduce la cantidad de canales que necesitas. Lo más probable es que dependiendo de tu rol dentro de la banda, puedes necesitar a lo mejor un track de efectos, un track de pads, teclas, a lo mejor bajos o percusiones ahí específicas, pero redúcelo lo más que puedas. O sea, te juro que no necesitas una sesión con 99 tracks. No va a hacer falta para tocar en vivo. No este tipo de cosas. A lo mejor lo más probable es que otro tipo de cosas sí puedan necesitar más tracks, pero para algo como esto donde solo necesitas un par de instrumentos para tocar 5, 6, 20 canciones, no necesitas tantísimos sonidos, ¿no? No dejes de invertir tantito tiempo extra en, una vez que tengas el sonido hecho, pensar en qué parámetros quieres tener muy a la mano siempre y con eso agrupar el plugin, usar esta flechita y dejar que Ableton Live vea los parámetros del plugin. Entonces,
si está en verde configurar y yo muevo el filtro, y muevo, no sé, el envío a un efecto adentro del plugin, vamos a poner solo esos dos. Ahora Live ya puede acceder a ellos. Abro mi sección de macros y puedo hacer mapear a macro 1, mapear a macro 2, y desde aquí está más cómodo verlo en tu controlador MIDI, en vez de estarlo viendo aquí en chiquito, ¿no? Y todo esto tú lo puedes guardar simplemente ya como un instrumento adentro de tus librerías y ya lo puedes cargar en cualquier otro show que tú quieras y va a estar igual de configurado, ¿no? Invierte tantito tiempo en eso porque son los únicos parámetros que podrías necesitar durante el show. La rueda de modulación de tu teclado va a hacer caso ahí siempre y cuando esté asignado, que esta es otra de las cosas que tienes que revisar, que le haga caso o que esté mandando información a la pista, ¿no? Entonces mi push manda información de rueda de modulación a las pistas. Y que tu controlador que va a usarse para cambiar de instrumentos, si es que es algo aparte, pues no esté mandando información a pistas, simplemente de forma remota. O que lo hagas a través de canales MIDI, como te había dicho, usando, no sé, el 1 para todos tus instrumentos y el 2 para controlar tu sesión o los que sean, no importa. Si tienes efectos que vayan a usarse de forma compartida entre todos tus instrumentos, pues una ventaja es que puedes como todavía ecualizarlos un poquito más y puedes meterles más mano, porque también te mantienen esta mentalidad de usar menos. Porque si yo a este track que tiene 3 instrumentos, a cada uno le hago toda una cadena de efectos, es probable que empiece a cargarle un poquito la mano a ese track. Y no dejes nunca de ver cómo vas en tu procesamiento o uso de CPU. Pausa. Y después toca, cambia tantito y ve cómo se está moviendo ese. Yo ahorita no estoy trabajando con una latencia tan baja, estoy trabajando con 256. Pero acuérdense que en Mac y en Windows como que el buffer size es distinto. Entonces yo estoy con un buffer size bastante bajo y para esto funcionaría muy bien. Nada más que obviamente dependiendo de qué esté usando como instrumentos, a menor latencia, mayor uso de CPU. Yo creo que para tocar en vivo en un show vivo sin problemas y sin arriesgarte, 128 está bastante decente, si no 64. Por ahí hay gente que dice que si trabajas a 96, baja el tiempo de buffer size, o sea, el tiempo ya en la latencia de salida. Claro, porque 64 samples a 96,000, estos son puras matemáticas, es menos tiempo que 64 samples a 48,000, porque cada muestra, cada sample, dura más tiempo. Entonces, no tiene que ver con que realmente sea más rápido y más eficiente, porque el problema que tienes es que si estás trabajando a 96,000, tu CPU necesita procesar más porque necesita calcular más frecuencias por segundo. Entonces, trabaja a 48, está bien, no te compliques, vete a 48, 128 está bien, si aguantas 64, está bien, 128 debería ser más que suficiente. Esto es una introducción para tratar de tocar en vivo con Ableton Live. Échale un ojito, ve probando varios de estos tips, déjame cualquier pregunta. Si quieres que revisemos tu sesión 1 a 1 en una llamada por Zoom, abajo están mis redes sociales para que me vayas y me mandes un mensajito y con todo gusto podemos agendar una llamada. No te pierdas además las clases que estoy dando por Zoom, no te pierdas los talleres. Y además ya tengo activada la sección de miembros en el canal donde estoy empezando a subir los videos, donde me estoy clavando bastante más en otros temas y nada, hay muchísimo todavía que compartir antes de empezar a reciclar videos en este canal. Si te gusta este contenido y parte de lo que hago, pues dale like, comparte, activa la campanita y haz esas cosas que dice la gente en YouTube. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.